Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video y hoy vamos a resolver una inquietud de nuestro seguidor Alberto Martín. Y la pregunta es la siguiente: tengo tres filas desde la A1 hasta la C3. Esta celda tienen en la primera fila del 1 al 3, en la segunda fila del 4 hasta el 6 y en la última fila del 6 hasta el 9. Es decir, en la celda A1 contiene el número 1 y así sucesivamente hasta el 9. La pregunta es: ¿cómo puedo hacer con una macro que los números en filas se coloquen en una sola columna? Pero antes de comenzar, no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y Enseñe Excel. También dale clic en la campanita para que aprendas Excel semana tras semana. Adicionalmente, no olvides en compartirnos qué temas te gustaría aprender o qué inquietudes deseas aclarar. Así que comencemos. Como ustedes pueden ver, aquí tengo un ejercicio que se comprende los números del 1 hasta el 9, dividido en tres filas de acuerdo a la inquietud de nuestro seguidor. Y adicionalmente tengo otro ejercicio que se comprende los números del 1 hasta 200 en varias filas. Entonces, nuestro primer paso es que vamos a insertar un botón. Y para eso nos dirigimos a desarrollador, luego insertar, luego acá en este botón lo voy a colocar aquí. Le voy a cambiar el nombre por transponer. Le voy a decir aquí grabar, aceptar y por último me voy para desarrollador, detener grabación. Ahora lo que voy a hacer aquí es que le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar transponer. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ubicar el botón en la parte superior. Ahora le voy a dar clic derecho, asignar macro, modificar. Y ahora me voy a dirigir al archivo de bloc de notas, el cual tengo esta macro. Ya les voy a explicar en qué consiste cada una de las interlíneas. Si tú deseas obtener esta macro, no olvides en escribirnos en los comentarios tu correo electrónico y así te puedo enviar el archivo y lo puedas utilizar en el momento que tú desees. Ahora lo que voy a hacer es dirigirme al archivo de Excel y le voy a dar aquí pegar. Luego de esto, lo que voy a hacer es cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar la macro. Le voy a dar clic en el botón y entonces me dice: selecciona el rango a procesar. En este caso vamos a seleccionar nuestro primer ejercicio. Ahora presionamos aceptar y me dice: selecciona la celda donde deseas transponer la información. Entonces yo quiero que me pegue aquí a partir de las columnas y la fila B6. Va a presionar aquí aceptar y como ustedes pueden ver, ya tengo pegado o transpuesto los 9 números en una sola columna. Y ahora vamos a dar de nuevo clic y voy a seleccionar la información, este segundo ejercicio que son los 200 números. Voy a presionar aquí aceptar y ahora me dice que donde desea transponer la información lo quiero que sea a partir de la celda N2 y presiono aceptar. Y como ustedes pueden ver, aquí ya tengo transpuesto los 200 números en una sola columna. Y de esta manera ustedes pueden utilizar esta macro para transponer la cantidad de números que ustedes deseen. Ya les voy a explicar en qué consiste la macro. Le voy a dar clic derecho, asignar macro, modificar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a borrar esta información y les voy a mostrar el paso a paso de lo que hace cada interlínea, presionando F8. Entonces, como ustedes pueden ver al comienzo, vamos a nombrar variables tipo entero,
tipo texto y también tipo rango. Ahora, esta primera interlínea es para ejecutar el cuadro que me acaba de aparecer. Y aquí, como ustedes pueden ver, vamos a seleccionar la información. Ahora presionamos aceptar. Es muy importante que ustedes vean aquí que es tipo 8. ¿Qué quiere decir esto? Para usted activar una caja de texto hay diferentes tipos. El tipo 8 hace referencia a que la información que vamos a introducir es un rango. Y como ustedes pueden ver en la imagen, hay diferentes tipos. Y de acuerdo a la necesidad, colocamos el número. Ahora, aquí lo que vamos a decir es que si rango es igual a nothing, quiere decir a vacío o a nada, entonces ya ahí no me sigue ejecutando la macro. Y ahora, entonces, como ustedes pueden ver, ya aquí inicio a fila es igual a 2. ¿Por qué 2? Porque rango.row hace referencia a la primera fila del rango, quiere decir que es esta. Luego, límite de fila das igual a 4 y esta sería la interlínea. Ahora, el límite de columna sería 1, que es A. Luego, límite de columna es igual a 3, que sería la C. Ahora, aquí vamos a hacer una fórmula en la celda AZ1. ¿Qué vamos a utilizar? Es una conversión de los números de las columnas por letras. Y ahora, como ustedes pueden ver, voy a ubicar aquí en la celda AZ1 y esta es la función que realizamos. Y como es el número 1, me la cambió por la letra A. Ahora vamos a hacer lo mismo para la letra del límite de columna. Ahora vamos a insertar de nuevo nuestro cuadro de texto y vamos a seleccionar ya la celda donde queremos pegarlo. Presionamos F8 y aquí ya vamos a nombrar las variables, que la fila es igual a la fila 6, que es donde vamos a comenzar. Luego nuestra columna donde vamos a comenzar es la 2 y vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar el 2 por la letra, en este caso va a ser B, que es esta que ustedes ya ven acá. Y ahora vamos a empezar a ejecutar un ciclo con for. Entonces, como ustedes pueden ver, el inicio de la fila es 2 hasta 4, que es esta, y que me incremente de a una unidad. Ahora, entonces acá lo que vamos a hacer es que me seleccione nuestra primera fila, como ustedes pueden ver, y me lo pegue a partir de la letra B6. Y ya, como ustedes pueden ver, ya me lo pegó. Y ahora vamos a hacer el incremento ya para que cuando volvamos a pegar y transponer sea a partir de 9. Y ya él me va a repetir el ciclo hasta que termine. Y ahora ya se cierra la macro. Bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido una nueva manera de transponer datos en Excel a través de macros. No olvides en suscribirte, también dale like al video y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar. Y hasta una próxima.